Bienvenidos a este espacio de diálogo donde hablaremos sobre educación, enseñanza y el papel que tienen la pedagogía y la didáctica en la formación docente. En esta ocasión nos acompañan dos pedagogos con quienes conversaremos sobre algunos puntos clave para comprender mejor cómo se construye el aprendizaje en el aula. Para comenzar, me gustaría preguntarle al pedagogo 1 algo muy importante. ¿Cuál es tu postura sobre la relación entre la pedagogía y la didáctica? Desde mi perspectiva, la pedagogía y la didáctica no pueden entenderse por separado, porque mantienen una relación muy cercana de interdependencia. Ambas se complementan constantemente dentro del proceso educativo. Por un lado, la pedagogía ofrece el sentido, la orientación y el fundamento de la enseñanza. Y por el otro, la didáctica brinda las estrategias, los recursos y las formas concretas para llevar ese proceso al aula. Si lo pensamos bien, el alumno se beneficia de la didáctica porque ésta le permite aprender a través de proyectos, actividades o resolución de problemas, siempre acompañados por la retroalimentación del docente. Mientras tanto, el docente también se apoya en la didáctica para diseñar estas experiencias de aprendizaje, pero con una base pedagógica clara. En realidad, cuando una de las dos falta, el proceso pierde fuerza, o se queda solo en teoría, o se convierte en una práctica vacía que no garantiza un aprendizaje real y con sentido. Claro, o sea que una le da dirección y la otra hace posible que esa dirección se lleve a la práctica dentro del aula. Exactamente, una sin la otra queda incompleta. Ahora, pasando a otro punto, me gustaría preguntarle al pedagogo 2, ¿por qué eligieron esta postura y qué implicaciones tiene para el proceso de enseñanza-aprendizaje? Elegimos esta postura porque retomamos varios elementos del constructivismo, sobre todo la idea de que el aprendizaje no debe ser pasivo, sino activo y significativo. Nos parece muy valioso que el estudiante no solo reciba información, sino que tenga la oportunidad de construir su conocimiento a partir de la interacción con su entorno, con otras personas y con situaciones reales. Esto tiene implicaciones muy importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, obliga al docente a dejar de ser solamente un transmisor de contenidos y convertirse en una guía o mediador. Además, el estudiante asume un papel más participativo, más reflexivo y más autónomo. En ese sentido, enseñar ya no significa únicamente explicar un tema, sino crear experiencias que ayuden al alumno a comprender, cuestionar, relacionar ideas y encontrar sentido en lo que aprende. Y eso, al final, favorece la autonomía intelectual y un aprendizaje mucho más duradero. Entonces, podríamos decir que esta elección también cambia la manera en que vemos al estudiante dentro del aula. Sí, totalmente. El estudiante deja de ser un receptor pasivo y se convierte en alguien que participa activamente en la construcción de su propio aprendizaje. Y en esa misma línea surge una pregunta fundamental para el pedagogo 1. ¿Qué es y qué no es didáctica para ustedes? Para nosotros, la didáctica es una disciplina que se deriva de la pedagogía y que se encarga de emplear técnicas, estrategias y recursos de enseñanza para facilitar el aprendizaje y la comprensión de los contenidos. Es decir, no se trata solo de cómo enseñar, sino de cómo hacerlo de manera intencional, organizada y coherente con una visión educativa. Pero también es importante aclarar que no es la didáctica. No es simplemente improvisar actividades ni reducir la enseñanza a hacer las clases entretenidas sin propósito. Tampoco consiste en pensar que aprender significa únicamente divertirse. Aunque lo dinámico y lo creativo pueden ser muy útiles, la didáctica va mucho más allá. Requiere planeación, reflexión, objetivos claros y una verdadera intención formativa. Eso es muy interesante, porque a veces se piensa que si una clase es divertida, ya automáticamente hay aprendizaje y definitivamente no siempre es así. Así es, la motivación ayuda, pero por sí sola no asegura comprensión ni aprendizaje profundo. La didáctica necesita tener una finalidad educativa clara. Para cerrar esta conversación me gustaría preguntarle al pedagogo 2, ¿cuáles son los principios o compromisos que guiarán su futura práctica profesional?
Como futuros profesionales de la educación, asumimos el compromiso de contribuir a una enseñanza más justa, humana y transformadora. Consideramos que educar no solo implica transmitir conocimientos, sino también fomentar personas capaces de pensar críticamente, convivir con respeto y participar de manera responsable en la sociedad. Por eso, entre nuestros principales compromisos está promover una educación inclusiva, respetar la diversidad en todas sus expresiones, fomentar el pensamiento crítico y actuar siempre con ética profesional. También creemos que el docente debe mantener una actitud de apertura, sensibilidad y responsabilidad frente a las necesidades de sus estudiantes, entendiendo que cada contexto es distinto y que enseñar exige empatía, reflexión y compromiso social. Sin duda, se trata de una visión de la educación mucho más humana y consciente del impacto que tiene en la vida de las personas. Coincido, educar implica una gran responsabilidad social. Sí, porque al final educar también es una forma de transformar realidades.